pues. Un parquecito y viene acá una franjita, ¿no? ¿Cuál es el negativo? ¿Y el otro qué será? Positivo. Positivo. Sí, la franjita es el negativo. En el neolítico no lo pongan al revés, sobre todo cuando es de el voltaje. Ahora, el electrolítico suele venir así. Los cerámicos, por norma, aceptan 400 voltios, 600 voltios, 1000 voltios, no hay problema. Los electrolíticos suele venir así. ¿Los tres de cuánto es? De 100 microfarads. El electrolítico no tiene ni que hacer conversión, de frente viene el valor. ¿Qué es lo que está cambiando? Si usted va a trabajar con 25, vamos a suponer que el voltaje que usted calcula en su fuente está alrededor de 18 voltios, ¿cuál debe utilizar? El de 25. ¿Qué va a pasar con el de 12? Poco, una semana, 15 días y todavía no funciona. ¿Por qué dice? Si yo puse mi condensador de 100 microfarads nuevecito, ¿qué pasó? De que al pobre lo tuvo. Dale. Ahora, pero tampoco tiene de 25, tiene de 50. No pasa nada. Es como siempre le digo, cuando van al cine, llevan 100 soles y su chica les hace gastar 30, no pasa nada. Pero el problema es cuando van al cine con 20 soles y la chica les hace gastar 30. Acá no hay problema. ¿Ya le pasó ya? Sí. Entonces, no pasa nada si le pongo de 50. ¿Correcto? Siempre hay un margen. Siempre hay un margen. No al revés. No al revés. ¿No? Pues ahorita Greg usted tiene que luchar. ¿Cuánto hay para saber para qué voy a pedir? Entonces, señores, ¿y qué pasa si lo ponemos el condensador al revés y encima no nos damos cuenta del voltaje? Le ponen uno de 12 y al revés. ¿Saben cómo sale? Sale un Ah, como el de acá, en el caso de acá, van a encontrar al condensador hinchado. O sea, tanto ahí ha estado soporte, exceso, soporte se va hinchando. ¿Sí? Pero cuando se equivoca la polaridad y sobre todo la diferencia de voltaje fuerte, sale un cuerpecito. Disparado. ¿Sí? En los electrolíticos hay que saber respetar la polaridad. Si no la respetan, ¿no? Si ponen uno de 50 y están trabajando con 12, el daño no va a ser inmediato, pero ¿saben esos errores que va malogrando? Esos errores van malogrando al dieléctrico. Esos errores Este dieléctrico, su resistencia de este dieléctrico es altísima. ¿Cuál será pues? Por encima mayor a 500K. Pero cuando ustedes se van equivocando, esto va reduciéndose. Y llega un momento en que se hace corto. Pero a veces cuando ya no está en 500, sino está en 200K, ya no está funcionando bien. Ya no está haciendo su función. Entonces hay que tener cuidado con la polaridad. Muy bien. Eso es lo que me faltaba decirle de los electrolitos. Ahora sí, siguiente tema. Fuente. Es lo que vamos a trabajar. Que está muy relacionado a lo que estamos haciendo. Siguiente guía que vamos a trabajar, siguiente tema, fuente lineal. Fuente lineal. En la fuente lineal tenemos etapas. Y yo lo puedo dibujar así, bloques. Mi primera etapa es una reductora.
¿Qué está entrando Corriente. a mi primera etapa? ¿Qué es lo primero que hicimos? ¿Qué está ingresando? Corriente. No. ¿De cuánto? 220. No, 220 voltios, 60 Hertz. Hicimos acá. Le conectamos 220 voltios eficaces, ¿cierto? 60 Hz. Nuestro núcleo y nuestro secundario. Si la relación es 10:1, acá yo tengo 22 voltios eficaces. ¿Cuánto? 60 Hz. Mi primera etapa es un transformador. ¿Esto qué me permitió? Me permitió que obtengo a la salida de acá una señal senoidal, pero pequeña. En este caso, esta señal, 22 voltios eficaces, 60 Hz. ¿Correcto? Estos son eficaces, voltios eficaces. Muy bien. ¿Qué le pusimos? ¿Qué le pusimos? ¿Cuál es lo siguiente que pusimos? ¿Qué le pusimos? Puente de diodos. Diodos. Le pusimos diodos. Como queremos una fuente buena, Anodo cátodo. vamos a ponerle sus 2 o 4 diodos. En este caso vamos a ponerle 4. A veces su cargador de USB solamente tiene 2, pero ya está. ¿Correcto? Sí. Sus 4 diodos. ¿Qué obtuvimos No corre. después de esa etapa? ¿Qué obtuvimos? Entró a una siguiente etapa. Esta etapa se dice que es una etapa. ¿Cómo se conoce esa etapa? Si ustedes ven un cuadradito y ese símbolo, quiere decir que todo ese bloque del circuito, ¿qué es? Una etapa rectificadora. Estaba ahí entrando una senoidal más pequeña, pero a la salida, ¿qué obtuvimos acá a la salida? ¿Qué obteníamos? Una continua pulsante. Acá obtuvimos una continua pulsante. ¿Correcto? Pero esta es un voltaje continuo pulsante positivo. ¿Correcto? Ojo, acá hay un valor, ¿cierto? Sí. ¿Ese valor cuánto sería? Sí, no, 16. ¿Ese valor cuánto sería? ¿Cuánto era? 16. ¿Cuánto sería ese valor? Acá hay un valor. Vamos a ponerle acá. La RL es la carga. RLOA, la carga. ¿Cuánto sería ese valor? ¿Cuánto sería? No me digan que no lo saben porque me voy al banco ahí a buscarme. ¿Cuánto sería? Ya sé por qué no me dicen, porque he hecho chiquito el dibujo. Sí. No lo ven, ya. ¿De qué valor estoy hablando? Ahora sí, ¿no? ¿De qué valor estoy hablando? De ese de acá. ¿Y ese cómo se llama? PP. Ya, ¿y cuánto es el valor? ¿Ah? En su guía. Porque en su guía estábamos trabajando con ¿cuánto? Con 9 o con 6. Pero acá les estoy hablando de ¿cuánto?
22. 22. Entonces, ¿cuánto es el valor? 22. 22 por raíz de 2. Si es por 2 raíz de 2, estoy hablando pico a pico, pero este es solamente pico. Entonces, por lo tanto, ¿este cuánto sería? Este sería 22 por raíz de 2. ¿Cuánto sale eso? 22 por 1.41, 1.42. ¿Cuánto? 31.11. Este vale 31.11. O sea, el voltaje pico, 31.11. Correcto. Pero este 31.11, esto de acá, tiene un valor de C. Y yo les dije la fórmula, ¿se acuerdan? Sí. Era voltaje máximo o pico por 0,636. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es esto? 31.11 por 0,636. ¿Cuánto sale? 19.78. ¿Cuánto? 19.78. 19.78 voltios DC. Entonces yo digo, acá me está saliendo una continua pulsante de voltaje pico de 31.1, pero en realidad su voltaje DC es 19.78. Correcto. Hasta acá puede ser una fuente que carga baterías. Cargadora de batería. ¿Qué baterías? Moto, paros. O cualquier moto recargable, o cualquier batería recargable. Por acá, motos, es más, hay una de las fuentes de acá que es así. La verdad, yo me he quedado sorprendida. Una de las fuentes hechizos que tenemos es así. Esa es una pésima fuente, ¿cierto? Pero está así. Ya, es de 1 ampere. Señor, buenas noches. 1, de 2. Y de 1 y de 2, de 1 y de 2, cada uno de ellos soporta 1 ampere. ¿Cuál creen? ¿Por qué están en paralelo? Porque el que lo hizo le sobraba diodos y por un poco acá. ¿Por qué es en paralelo? ¿Se reparta? Para que no esté solo el diodito. No, se reparta la Se reparta la. corriente. Vaya a ser que este transformador, el transformador, puede soportar 2 amperes, pero usted solamente tenía diodos de 1 ampere. Ay, no me voy a ir a Paduro o a comprar diodos de 2 amperes, qué fastidio. ¿Cómo soluciono eso? 1-1 se pasa. Lo pone en paralelo. 1-1 pasa. Entonces por acá pasa, 1. si es que la carga lo exigiera, por acá pasa 1 ampere y por acá pasa otro. Se encuentran. ¿Sí? ¡Ojo! De nada vale que estén en paralelo si el que el transformador es de 1 ampere. Ah. De nada. ¿Quién es el primero? Que es la primera etapa, el transformador. Si el transformador es de 1 ampere, de nada vale que mis diodos sean de 3, 4 amperes. No le va a pasar nada, pero tampoco no me va a hacer que mi fuente se convierta en 3 amperes. Esa fuente blanca, la que pesa, la que utilizamos, esa fuente es, si no me equivoco, hasta 5 amperes. Por eso han visto pesa. ¿Quién pesa ahí? Yo. La parte electrónica, ¿quién pesa ahí? ¿El diodo pesa? No. ¿El de 5 amperes? No. Transformador. El trans. Transformador. Porque el primerito que tiene que ser para proporcionar 5
importa es el Transformador. El diodito, pues más gruesito, porque ¿qué pensarás de 1 gramo, de 2 gramos? ¿No? Lo demás, no le pasa nada. ¿Quién pesa? El transformador. ¿Sí? Entonces, lo primerito es el transformador, ¿no? Porque a veces ha ocurrido que dicen, no, yo voy a hacer mi fuente de 2 amperes. Y viene y le digo, dice, profesora, mi fuente es de 2 amperes. ¿El transformador? De 1. Pero mis diodos, todo es de 2 amperes. ¿Cómo vas a llegar a 2 amperes? Le voy a decir, lo primerito es el Transformador. ¿correcto? La energía no se crea ni se Destruye. tan solo se. Ok, esta es una pésima fuente, pero existe. Para cargar baterías, inclusive hay 2 de esas que las utilizan. No. Entonces estamos hasta ahí. De una alterna yo estoy teniendo una continua DC de 19.78. Pero si eso le pongo mi tipo de audio, ¿no? Yo voy a escuchar mi música y al fondo va a haber, ¿no? Un sonido de mar, ¿correcto? Porque no es una continua. Entonces, ¿qué le pusimos la semana pasada? Le salieron todos ustedes cabezones. ¿Qué le pusimos? Otra etapa. ¿Y esta etapa de qué era? Una etapa de filtro. A esto se le conoce como, si esta es una etapa rectificadora, esta es una etapa de filtro. El filtro más utilizado es el condensador. Y esta es una etapa reductora, ¿no? Cuando la reduce. El filtro. Y entonces agarramos y colocamos acá nuestro condensador. Ahora sí vamos a entender por qué sucedía eso, ¿no? Nuestro condensador es un obrero muy eficiente que se carga con su brea y que hace, que busca, ¿qué es lo que obtenía después? ¿Qué es lo que obteníamos después del condensador? Una ¿Qué continua. obteníamos? Continua perfecta. ¿Cierto? Y este nivel va a estar alrededor de los 19, ¿cierto? Pero ojo, su compañero tiene razón. Si es bien cierto que este estaba alrededor de los 19 voltios, si le hacíamos un zoom con el osciloscopio, veíamos que esa continua no es tan continua, sino tenía su tiempo de carga, su tiempo de descarga, su tiempo de carga, su tiempo de descarga. ¿Correcto? Sí. Entonces, veamos lo de acá. ¿Qué pasaba? Voy a ponerlo por acá. También lo mismo ocurre en una onda completa de toma central, ¿no? Y yo tengo acá. Sí, que no se ve mucho. La primera vez, mi condensador, la primera vez, ¿hasta cuándo se va a cargar? En este caso, 19 y pico, ¿no? 19 horas. 19 horas. Y cuando se cargó. Y se cargó así, más, menos. Pero
Ahora, ¿qué pasa con mi señal que viene del diodo a partir del punto máximo? ¿Qué pasa? ¿Sigue subiendo o qué pasa? No, todavía olvídense de... Ya, él es el producto de D1, él es el producto de D1, él es el producto de D2, él es el producto de D1. Estamos analizando nada más que D1. ¿Qué pasa con mi señal que produce el D1 a partir del punto máximo? ¿Se mantiene o comienza a disminuir? Comienza a disminuir. O sea, si acá tenía 19, por acá ya tendrá 18. Pero el condensador, ¿a cuánto se cargó? A 19, ¿cierto? Entonces llega un momento en que él tiene 19 y acá está 18. Ahí se mantiene, ¿no? ¿Qué pasa con el condensador? Miren al pobre de 1. ¿Qué le sucede? Acá está de 1. Acá está. De 1, acá tiene el voltaje en el condensador. Y por acá, ¿qué tiene? El voltaje del transformador, ¿cierto? El secundario del transformador. Entonces, él tiene en un instante X, él tiene 19 voltios, positivo, negativo. Y en ese instante acá tiene a 17 voltios, positivo, negativo. ¿En qué estado está mi diodo? ¿Conducción o bloqueo? Conducción. ¿Conducción? ¿Conducción? Sí. ¿Conducción? O sea, el profe específico de tratar conducción, ¿cómo dice conducción? ¿En qué estado? ¿En qué estado? ¿En qué estado? ¡Exacto! ¡Bloqueo! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué ahora? Ah, positivo. 19 positivo, Positivo. 17 positivo. ¿Quién es mayor? ¿Qué hace ese positivo al 14? Lo bloquea. ¿Han visto esas luces de emergencia que cuando se va a la luz de 220 inmediatamente se prende? Sí. Y cuando regresa, ¿saben cuál es? Es un diodo es el que conmuta. Porque cuando aparece 220, acá se hace mayor, entonces lo apaga. Cuando desaparece, este se hace menor y el de acá. Entonces, ¿qué pasa? Él está bloqueado. Entonces, ¿por dónde se carga el condensador? ¿Cuál es su circuito de carga del condensador? ¿Por dónde? ¿Por dónde se carga? De 1. Perfecto, estábamos así, ¿cierto? Viene acá, lo carga, ¿cierto? ¿Y por dónde se descarga? De 2. Porque, perfecto, él es mayor, lo bloquea a él, pero a la vez, ya hemos visto, él no se queda ahí. ¿Qué pasa con el condensador? Se comienza Descargar. a descargar. ¿Y por dónde se está descargando el condensador? La resistencia. Por la resistencia. Por la resistencia. ¿Se acuerdan que cuando la resistencia era de 1K, su ripple se hacía más grande? Sí. Y si la resistencia era de 10K, su ripple disminuía. ¿Por qué? ¿Qué habíamos cambiado? La resistencia. Habíamos cambiado la resistencia, pero ¿qué habíamos cambiado? Lo primerito que comencé a explicarlo, al comenzar la clase, el tiempo de descarga. Con la de 10K, ¿cómo era la descarga? Más lenta. Con la de 1K, ¿cómo era? Más rápido. ¿Sí? Lo que hemos visto ahorita, se aplica acá. Entonces, ¿qué pasa? El condensador, que por primera vez en su vida se llegó hasta acá, él comienza a mandar, pero a la vez también, ¿qué sucede? Se va a descargar. Si el condensador es chiquito, 33 microfarados y la resistencia de 1K, entonces la descarga es más Grande. ¿Acá qué sucede, señores? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con los dos?
Este está disminuyendo, ¿cierto? Este está disminuyendo, vamos a suponer que ahí llegó a 15 voltios. Pero ¿qué pasa con este? Ahí los dos, ¿qué tienen? Ahí los dos tienen 15. Pero ¿qué pasa con el azul? Está aumentando. Sí. Entonces pasa a 16. ¿Qué pasa con mi diodo ahora? ¿Conduce o bloqueado? Conduce. Entonces, al conducir, ¿qué pasa con mi condensador? Se carga. ¿Cierto? Sí. Nuevamente la misma historia. ¿Sí? Descarga. Se carga. ¿Sí? Descarga. Por eso que su ripple tenía diferentes valores. Este se llama voltaje ripple. Que toda fuente tiene, menos la batería. Por eso que cuando pusieron de 10K, su ripple se hizo más pequeño. Y cuando ponían un condensador de mayor valor, ¿qué pasaba con su ripple? ¿Qué pasaba cuando ya el condensador no era 33 microfaradios, sino era 220 microfaradios? ¿Qué pasaba? Lenta la descarga. ¿Qué va a pasar? Si ya no es 33 microfaradios, sino es 220 microfaradios, ¿qué va a pasar con el ripple? Aumenta. ¿De quién depende la carga y la descarga? ¿Con quién más? Con el condensador. No solo de la resistencia. Tau, les expliqué, tau de quién depende. De R por C. Aumenta R o aumenta C, ¿sí? Varía tau. Disminuye R o disminuye C, varía tau. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes subían a 220 microfaradios, ¿quién estaba aumentando? C. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Su tiempo de descarga se hacía más chico. Entonces, por eso es que obteníamos a la salida de la etapa de filtro casi una línea. Siempre le digo, piensen en el condensador como un obrero ahí que está con su brea, ve un huequito y dice, uy, tengo que taparlo. En cambio, en el de media onda, ¿qué pasaba? ¿Cómo era su ripple en el de media onda? Más caótico, ¿cierto? Porque el de media onda, ¿cómo tenemos? Pi, un huecazo, pi. ¿Y qué tiene que hacer el pobre condensador? Llenar todo. Se carga y mire todo lo que tiene. Todo se descarga. Todo lo que tiene. Tiene un tremendo hueco. Hay un gran bache en su vida. En cambio, en el de onda completa, hay huequitos pequeños. Entonces, él tiene más tiempo de cargarse y descargarse. ¡Ah! ¡Ojo! Acá estamos 60 Hz, 60 Hz. ¿Qué frecuencia tiene acá este ripple? Disculpen, este voltaje positivo pulsante. ¿Qué frecuencia tendrá? Les expliqué. ¿Cuánto será? 30. No, 120. 120, sí. 120. 120 Hz. ¿Por qué? Porque la sinusoidal va de 0 a 2 pi. ¿Y esta onda a cuánto va? A pi. 180. Pi es 180. 2 pi, 360 grados. ¿Sí? Sí. Foto. ¿Sí? 180 es pi. Una semi vuelta.